En Notimundo Estelar. Información inmediata. Desplegar procesos de inmunización e implementar medidas preventivas en las escuelas son parte de las acciones adoptadas por el COE Nacional ante el aumento de casos de fiebre amarilla y tos ferina en el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Edgar Lama, ministro de Salud, para hablar sobre la contingencia sanitaria, tosferina, fiebre amarilla, también casos de leptospirosis. Hay preocupación en el país, principalmente en las zonas educativas, donde ya se han implementado algunas medidas, pero son casos que preocupan. Ministro, primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. 321 casos, 11 fallecidos. Es algo que debe preocuparnos en este momento. Nos ha preocupado durante estos últimos días. La gente está, de alguna forma se ha generado un poco de alarma sobre estos casos. ¿Qué nos debería eventualmente tranquilizar? A ver, ¿qué nos debería tranquilizar? En primer lugar, quiero pedir calma a la ciudadanía. Todos estamos mejores si estamos tranquilos y si nos comportamos de una manera ordenada y consciente de qué es lo que puede pasar. En primer lugar, no estamos ante una epidemia, ni mucho menos. Esto no se parece a lo que pasó en el 2020, para nada. Todo aquí es una enfermedad que tiene vacuna y tiene tratamiento. Pero hay un rebrote. Hay un brote. Y no es un tema de Ecuador, es un tema regional. Colombia, sabemos Perú, que México, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica tienen la enfermedad. Es algo que está saliendo. Es un tema de un tanto por la irresponsabilidad en cuanto a la vacunación. Muchas personas están optando por no vacunarse como una decisión. Esto disminuye la respuesta de todo el sistema, porque todos somos un solo sistema de salud, todos somos parte de la misma sociedad, de la misma comunidad. Pero les quiero decir, esto es una enfermedad que tiene vacuna y tiene tratamiento. Que es verdad, tiene sus riesgos, pero si usted el día de mañana se enferma de la tosferina, se toma antibióticos durante 5 días y está curado. No pasó nada. Ahora, ¿se tiene identificado a la población que no ha sido vacunada? Hablamos evidentemente, o en su mayoría, menores de edad. ¿Qué sectores quizá? Porque esto ya viene, es un problema que se arrastra desde hace varios años. La no vacunación por un lado, por irresponsabilidad por otro lado, por mala información, en otros casos, incluso hasta por desinformación. Mira, tenemos datos respecto al cumplimiento del esquema de vacunación. El esquema de vacunación para la tosferina son 5 vacunas en total. La primera vacuna, que se llama la pentavalente, es 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Nosotros la estamos adelantando. La estamos adelantando para que los niños se encuentren protegidos lo antes posible, a 2, 3 y 4 meses. Luego de eso, tenemos los refuerzos, porque se vuelve necesario hacer unos refuerzos cada cuantos años para que se mantenga la protección completa. Hay un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo a los 5, 6, 7 años, más o menos, dependiendo. Ese refuerzo de los 5, 6, 7 años es el que la mayor parte de las personas ya se han descuidado, porque cuando uno tiene un niño sano de 5 años, ya no es la misma preocupación. ¿De qué porcentaje de la población hablamos? Estamos hablando de que la falta es alrededor de 35% aproximadamente las personas alrededor del país que no han hecho este refuerzo, lo cual no es un mayor... Pero es lo que ha ocasionado que aumente, que haya este brote. Sin embargo, lo que estamos haciendo es ubicar a estos niños en sus escuelas y vacunarlos. Si es que los padres no los han llevado a poner el refuerzo, no se preocupen. El Ministerio de Salud está ahí para hacerlos, porque a los niños es a quienes debemos proteger. Ahora bien, hablamos, por ejemplo, de la parte, usted habla del 35%, es una cifra quizá para preocuparnos, tomando en cuenta que hay este momento, este brote, hay el riesgo, hay las condiciones aparentemente. No existen las condiciones. La mayor parte de las personas, si tienen sus 3 dosis completas, y los refuerzos son, por así decirlo de una manera muy coloquial, la YAPA, la protección adicional, pero si el que tiene sus 3 dosis, por regla general, se encuentra prácticamente inmunizado. Le va a dar la enfermedad, puede ser molesto, puede generarle bastante irritación, especialmente si es un niño, pero no se va a poner grave. Un niño de 5 años que le da y tiene sus 3 vacunas y tiene el primer refuerzo, lo más probable es que esté perfectamente bien.
Se le va a dar antibiótico, va a ser molesto, va a haber un niño enfermo, pero no va a sufrir la posibilidad de que se le complique la enfermedad. Mientras que a los niños muy pequeños, especialmente aquellos que les faltan las dosis, los que mencionó, los casos desafortunados y que lamento muchísimo para los papitos. ¿Cuál es la característica de estos 11 casos? ¿Cuál es el denominador común allí? Niños muy pequeños. Niños muy pequeños. Y por eso estos son los que debemos proteger. Y estamos priorizando, menores de 5 años, estamos priorizando ese tipo de vacunaciones. No tenemos recursos limitados, nuestros recursos no son infinitos, entonces estamos siendo estratégicos al respecto del despliegue de los recursos que tenemos y por eso estamos yendo a vacunar precisamente a aquellos individuos que son más vulnerables. Porque no hay vacunas para todos. No es que no hay vacunas para todos, simplemente debemos orientarnos hacia esos puntos primero. Hace un par de semanas hablábamos de 251 casos aproximadamente, ahora hablamos de 321. Estamos de alguna forma expuestos a que esta cifra siga subiendo, o qué condiciones deberían darse para que se frene este incremento. En primer lugar, el tema es frenar el incremento. Es inevitable que las cifras vayan creciendo porque si tenemos un caso esta semana, la próxima semana, es una maravilla, se logró. O sea, la meta, porque los casos que ya tuvimos, esos ya quedaron en la estadística, no es que van a haber una baja. Claro, estamos hablando en 2 semanas, más de 70 casos. En 2 semanas, los 70 casos. Uh-huh. Sin embargo, son casos también que se van revelando según los exámenes. El análisis no es inmediato, pero lo que puedo decir es que con las gestiones que estamos haciendo se va a reducir la cantidad de casos semanal y adicionalmente tenemos buenas razones para creer que cuando cesen las lluvias, es un tema estacional, también va a reducirse notoriamente el incremento de los casos. De acuerdo a las proyecciones que han hecho, ¿hasta qué momento, en cuántas semanas más podría pensarse que esto puede incrementarse? Hablamos, y es evidente, usted mencionaba al inicio los otros países en donde están también con este tipo de brote. México, 809 casos, Perú, 291, Colombia, 242, Costa Rica, 113, Honduras, 13. Acá estamos en los 321. ¿Cuántas semanas más hablamos de un posible incremento de casos? Yo creería que es muy probable que a partir de esta semana epidemiológica 19, vayamos a ver, o sea, en la próxima semana, vayamos a ver una mejora notoria respecto al aumento. ¿Cómo me explico? Esta semana van a haber menos casos que la anterior, es lo más probable. El porcentaje de incremento semanal va a ser menor en la siguiente semana. Va a ser menor, exactamente, así hasta que se reduzcan a un mínimo. Yo entiendo que es complicado por las condiciones también, incluso por el tipo de medidas. Mucha gente tampoco cumple adecuadamente las medidas, pero ya se han tomado algunas a nivel nacional. Se hacía una puntualización, mucha gente en redes sociales también hacía esta observación. ¿Por qué en los colegios y escuelas y no en las universidades, por ejemplo? ¿Hay también formas de contagio allí? Por supuesto que sí. Pero un muchacho universitario sano, regular y en buen estado de salud y físico no es un personaje de riesgo, no tiene un perfil. Pero podríamos al menos minimizar la exposición. Claro que sí, pero si tenemos vacunas, nuestros esfuerzos deben estar concentrados en aquellos que pueden complicarse. Vamos a ir a las personas más vulnerables, como las bebés, como los niños pequeños, como las embarazadas, como los adultos personas mayores. Que tienen adultos mayores y personas que tienen adultos mayores, por desgracia no se los puede vacunar porque está contraindicado, pueden generar alguna reacción negativa, adversa a la vacuna. Es peor en el caso de ellos. Sí, pueden generar una reacción adversa, entonces es preferible simplemente tener medidas de prevención, protegerse con una mascarilla, lavarse constantemente las manos, evitar estar cerca de personas que están tosiendo. Ahora bien, ustedes también mencionan que las brigadas de vacunación revisarán las cartillas donde verifican el esquema de vacunación. En el caso de encontrarse incompletas, ¿van a completar las dosis todas las que corresponden o están centrándose únicamente en estas enfermedades del brote? Vamos a completar el esquema regular. El esquema regular es una obligación y se va a hacer con total seguridad. Sin embargo, ahorita estamos enfocados de manera urgente en inmunizar a la comunidad a las enfermedades que se encuentran presentes o que han generado esta alarma, para no darle un espacio de crecimiento a el contagio, a la enfermedad. ¿Cuántas dosis se prevé tengan o requieran para esta vacunación? No tenemos una cifra exacta.
en este momento. Vamos a necesitar muchas dosis. Al momento tenemos aproximadamente 400.000 dosis de vacunas para... ¿No es muy poco en estas condiciones? Acabamos de comprar 170.000, vienen en camino. El Ministerio de Finanzas nos ha asignado 11 millones. Somos un gabinete que está trabajando en profunda cooperación. Nos ha asignado 11 millones de dólares más para este esfuerzo y estamos haciendo cada gestión. Vienen en camino más vacunas. De ser necesario vamos a comprar aún más, pero el punto no es simplemente tener más vacunas. El punto es hacer el despliegue, encontrar dónde son los puntos precisos que necesitan la atención y atajar el crecimiento del brote. De momento, las provincias de riesgo únicamente son las 4 en las cuales se ha dispuesto el uso de las mascarillas, o ya con el tiempo se requerirá de ampliar esta medida para el resto de provincias. Depende del crecimiento de la enfermedad. Todo depende del crecimiento de la enfermedad. Sin embargo, estas son las provincias que tienen más población en general. Y donde se han presentado los casos. Y donde se han presentado los casos. Entonces son las que tienen más sentido estas medidas rigurosas de control epidemiológico. ¿Qué otras provincias podrían estar en riesgo? Me refiero incluso un poco también a la cercanía, porque hay y también a la presencia del invierno, evidentemente. Las provincias podrían estar en riesgo. Al momento se encuentran bastante parejas todas las demás. Manabí, Pichincha, ¿no? Podría decirse que la provincia del Napo presenta un comportamiento que amerita vigilancia, pero que todavía no es nada que se haya salido de control como para justificar medidas más agresivas. De todas formas, estamos siendo agresivos. Queremos solucionar esto pronto. Que se quede en un susto. Es el único propósito que tengo en este momento. Que cualquier complicación se quede en un susto. Y a propósito de esto, nos pasan por interno. Enrique Terán, un epidemiólogo, dice que la cobertura de las vacunas desde el 2013 ha bajado en el país. ¿A qué se debe que este tipo de cobertura haya bajado? Y nos referimos a muchas del tipo de vacunas que habitualmente deberían estar en un carnet. Haya bajado. En primer lugar, hay una gran corriente internacional de antivacunas, de personas que simplemente deciden no vacunarse, y yo creo que es por un grado fuerte de ignorancia. Realmente todo el mundo es libre de tomar las decisiones que quiera. Sin embargo, han perdido de la memoria cercana, lo que era enfermarse de una polio, de una tuberculosis grave, de una viruela fuerte, de enfermedades terribles. La viruela. ¿Harán ustedes como Ministerio de Salud quizá una campaña para revertir un poco esta corriente? Hablamos del ámbito local. Internacionalmente es complicado también. Hemos visto cómo accionan estos grupos antivacunas, pero ¿cuál va a ser el protocolo acá? ¿Qué van a hacer desde el Ministerio, las autoridades de salud para ir un poco en contra de esta corriente antivacunas? Ya vemos las consecuencias. Por supuesto que sí. Campañas de concientización. Hay que darle muy duro la conciencia, educar a las personas, mostrarles de alguna forma cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de no vacunarse. Hace poco estuve en el evento de la Semana de Vacunación de las Américas, de inaugural. Todo fue antes de que realmente se convirtiera esto en una alarma grave. Y el día lunes de la semana pasada, y les comentaba, por ejemplo, yo tuve una profesora que sufrió de polio, la profesora Cecilia, una gran mujer brillante que sufrió de polio, tendrá unos cerca de 65, 70 años ella ahora. Sufrió polio de niña y bueno, perdió el uso de sus piernas para siempre. Y todavía anda con sus muletas, y una mujer que ha logrado tener mucho éxito en su carrera, pero lastimosamente, y es un testimonio vivo de estas enfermedades. Otro ejemplo... Y está bien, perdón que le interrumpa, ministro. Ahora, la fiebre amarilla es otro de los temas que ha generado preocupación. Se hace un llamado también a la vacunación. La gente está preocupada por esto. Hablamos en este caso, hablamos de fiebre amarilla, hablamos de tosferina, hablamos de leptospirosis ya en el oriente, esto por casos puntuales, pero hablamos de una sindemia. ¿Sindemia? No, tenemos 4 casos. Únicamente 4 casos en el oriente. Es una enfermedad que no había. Ya estaba muy limitada, probablemente por estas mismas corrientes antivacunas, por el descuido de la ciudadanía. Han venido incrementándose. Es un fenómeno regional completamente. Eso sí le puedo decir. Brasil está terrible, Colombia terrible, Perú terrible. Habitualmente se ha exigido la vacuna para viajes a Brasil, al Caribe, por ejemplo. ¿Ecuador se sumará a esto? Por supuesto que sí.
Ya estamos implementando el exigir la vacuna para personas que vienen de estos países. No podemos importar más casos de fiebre amarilla. ¿Y eso está controlado? Estamos en proceso de controlarlo. Hay que hacer mucho trámite, es un tema legal, hay que coordinar con el Ministerio del Interior, con Migraciones. Localmente, ¿qué se está haciendo para controlar? ¿Qué se está haciendo para controlar el aumento de fiebre amarilla? En primer lugar, control vectorial. Estamos trabajando duro en materia de fumigación, en materia de destrucción de criadero del mosquito, eso es lo principal. Y en segundo lugar, apenas se escucha de una persona, el ministerio se entera de una persona que presenta síntomas parecidos a la fiebre amarilla, existe cerco epidemiológico completo. Esa persona se la aísla. A sus familiares se los somete a vigilancia y aislamiento. Se vigila a la persona mientras se le da tratamiento, por supuesto, y a la familia también. Si la familia no presenta síntomas, de todas formas también a su círculo cercano, lugar de trabajo. Entonces hay que estar muy vigilantes. Insisto, tenemos 4 casos. Con 4 casos difícilmente se puede hablar siquiera de un brote. Son 4 casos aislados en lugares bastante distantes el uno del otro. Sin embargo, es necesario estar muy ¿Qué protocolos cuidadosos. se están estableciendo para eso? El cerco y la vacunación en las zonas. Estamos vacunando masivamente a las personas que están ubicadas en las zonas donde hemos ubicado, donde se ha presentado la enfermedad. El acceso, vamos en cambio al otro problema que ha generado preocupación, se hizo el diagnóstico de leptospirosis en el caso de los menores fallecidos en Taiya. ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué ocurre esto? Y esto es importante informar porque son menores de edad, son sectores vulnerables, son sectores olvidados. Por supuesto, no diría que son sectores olvidados. Hemos estado muy pendientes de encontrar un diagnóstico. Lo que sí es que el ministerio ha tenido que hacer grandes esfuerzos para poder alcanzarlos con medicina moderna. Son sus elecciones de vida y yo respeto muchísimo las decisiones de las comunidades, las decisiones y prácticas ancestrales que toman y su forma de vida y cosmovisión. Sin embargo... Pero eso es parte del origen de lo que ocurrió. La dificultad es la cohabitación tan íntima que tienen con la naturaleza. Recordemos que las bacterias son parte de la naturaleza y se presentan entre animales y ratas y contaminan el agua, contaminan alimentos, contaminan de una forma u otra las viviendas y estos niños contraen una de estas enfermedades, una de estas bacterias y se ponen graves. Cuando se ponen graves, la atención que buscan en un inicio es la atención de sus curanderos ancestrales, de sus prácticas. Y a veces la medicina moderna no es llamada, sino hasta cuando ya el niño está enfermo de gravedad y poco se puede hacer. ¿Han tomado el control de la situación allá? Hemos tomado el control de la situación. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es entender cuál es el origen de la enfermedad. Hasta el transportar las pruebas mismo, las pruebas de heces, pruebas de sangre, todo lo demás, implicó un desafío logístico enorme, porque las pruebas tienen que estar sometidas a refrigeración, pero no hay agua, no hay luz eléctrica. Son varias horas de movilización. Y son varias horas de movilización en varios transportes aéreos hasta llegar a Guayaquil, que es donde se tienen los laboratorios. Eso es algo que estamos próximos a cambiar porque es necesario implementar un puesto de vigilancia epidemiológica, una oficina de vigilancia epidemiológica permanente en el sector Amazonía y vamos a invertir los recursos necesarios para hacerlo una realidad. La Amazonía tiene estos desafíos, tiene estos problemas. El gobierno está ahí para solucionarle esos problemas a la ciudadanía, poner un puesto de vigilancia que tenga tecnología. Y se bajo vigilancia al resto de menores que están en la zona porque había incluso el riesgo de que puedan estar también o caer en un cuadro similar. Por supuesto que sí. Sin embargo, ya tenemos el diagnóstico. Si tenemos el diagnóstico, es posible ir y darles el tratamiento, en este caso antibiótico, a todos los miembros de la comunidad, quienes deberían retornar a completo estado de salud en poco tiempo. Finalmente, para cerrar esta parte a propósito de la tosferina, de la fiebre amarilla y lo que ha generado alarma por estos días, la OMS recomienda que el porcentaje de inmunización sea del 79%. ¿En qué porcentaje estamos en el país? ¿Porcentaje de inmunización sea del 79%? Mínimo. Ya, en este momento, depende si hablamos de todo el esquema en general, porque en este momento no tengo el dato preciso del esquema en general. Le referí que tenemos cerca del 65% los 5 refuerzos. Estamos más cerca del 85% con las 3 primeras dosis, porque
Cuando el bebé es muy pequeño, la gente quiere cuidarlo y lo quieren vacunar. Cuando ya el niño crece, muchas personas relajan porque ven que su hijo está sano, que está bien y ya sienten que no necesita tanto las vacunas, cual es un sentimiento muy normal, pero estamos tratando de concientizar que siempre es necesario cumplir con el esquema. Yo le voy a pasar el dato acerca de la cifra exacta de cómo va el esquema regular completo. Perfecto. Y también varía mucho en zonas. Hay zonas más rústicas. Sí, creo que es importante también para ponerlo incluso a consideración en nuestras redes sociales, la información de primera mano del porcentaje de inmunización a nivel nacional. Creo que es importante en este contexto donde también nos enfrentamos a esta corriente, como usted mencionaba, de los antivacunas. Tenemos algunas de las consecuencias, lamentablemente. Ministro, no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle un tema que ha generado también preocupación, polémica, sin duda, la corrupción en los hospitales. Hicieron algunas intervenciones ya semanas atrás y esto es importante también conocer de primera mano porque ¿qué es lo que está dentro de los hospitales? Dentro de los sistemas de abastecimiento, las farmacias de los hospitales, en todo el sector público, hay corrupción y ustedes la han identificado. ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Eso qué significa? La persona, es nuestra labor fiscalizar e indagar hasta el punto en el que encontremos anomalías. Cuando se encuentran suficientes indicios, es natural notificar a la Fiscalía, notificar a Contraloría General del Estado ¿Han encontrado y que ya? procedan. Estamos en proceso de analizar todos los hospitales, todos los procesos de compras públicas. Hasta el momento, estos no son cuestiones que se hacen a la ligera ni dañar la reputación de nadie, es algo que sea de mi agrado y nunca me lo tomaré muy suavemente, pero somos muy puntillosos con los procesos de auditoría. Yo en varios hospitales del país ya he detenido varios procesos de compra de ¿Cuáles, compras por ejemplo? públicas. Habían unos procesos de seguridad aquí en la zona 9 que me lanzaron una alerta totalmente colaborador, el zonal, que me dijo, sí, ese proceso hay que revisarlo mejor, bájelo. El ministro del Interior se refirió también a algunas intervenciones, decía que había gente con antecedentes penales, había gente que había sido previamente incluso identificada en actos, o al menos supuestos actos de corrupción, pero los procesos se han detenido y pues la gente está ahí, sigue allí. Yo personalmente... Las mafias están allí. Apenas he detectado cualquier conducta anómala en algún funcionario público, incluidos del mal nivel, los he retirado inmediatamente del cargo. Hay personas que han durado muy poco en su gestión. Pero el siguiente paso tendrá que ser agilitar los procesos de compras públicas y que la gente pueda tener medicinas, porque llegan a los hospitales y en el mejor de los casos les daban paracetamol, ahora creo que ni eso. Ahora, no sé de dónde está sacando esa información. Ese comentario quiero rebatirlo con toda la energía posible. Ahora tenemos un mejor nivel de abastecimiento. ¿De medicinas? No puedo decir que todos están perfectamente dotados, pero lo que sí le puedo decir es que mucha gente que se queja, por eso le pregunto. Nuestro nivel de abastecimiento ha aumentado en más del 20% desde que inicié mi gestión. Y desde el gobierno del presidente Daniel Noboa ha aumentado notoriamente de todas formas. Tenemos más abastecimiento que antes. Los procesos, cuando se baja un proceso por alguna alerta, somos muy puntillosos de apuntalarlos inmediatamente para que salgan tan pronto sea posible. Existen medicamentos, se han corregido muchos problemas con varios proveedores que tienen esquemas de contratación que solo se les puede comprar a ellos, contrato catálogo abierto, temas de este tipo. Y vamos por buen camino. El tema es que hay mucho trabajo pendiente por hacer. Vamos mejorando y vamos por muy buen camino. Esperamos que las cosas realmente tomen su rumbo porque la gente así lo necesita. Ministro, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Le quiero decir, no se construyó Roma en un día, pero si todos ponemos de nuestra parte, sepan que en mí tienen un servidor que está dispuesto a dejar todo en la cancha para poder sacar adelante el Ministerio de Salud Pública. Vamos a estar vigilantes, obviamente, de lo que ocurra a nivel de las autoridades. Es importante que la gente esté con salud, que la gente tenga también, en el caso que nos ocupa ahora, todos sus esquemas de vacunación y que estén disponibles, sobre todo, por parte de las autoridades. Gracias, ministro. El abogado Edgar Lama, ministro de Salud. El Ecuador en contingencia sanitaria, tosferina y fiebre amarilla, nos ha referido algunos detalles respecto de los programas y protocolos de vacunación a nivel nacional, también las acciones que se están llevando adelante en las provincias principalmente donde se ha mencionado hay riesgo por el avance, este brote que ha habido de la enfermedad tosferina. Hablamos de Santo Domingo, de Los Áchilas, Guayas, Manabí y Pichincha de momento. Aspira que en las próximas semanas se reduzca
este incremento de los contagios y estaremos igual pendientes evidentemente de las cifras. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,